CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgos es el doctor Carlos Carrillo. Resulta que hoy encontró un nuevo contrato de otros 40 carrotanques en La Guajira. Es decir, 40 que ya se habían denunciado y otros 40 que descubrió hoy el doctor Carrillo. Usted, doctor Carlos, es un hombre poco conocido en Colombia. ¿Quién es usted? Bueno, Yamit, primero muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar en este espacio y además es muy importante esta oportunidad que usted me da para poder hablarle a los colombianos sobre la misionalidad de la unidad que hoy dirijo y por supuesto también de estos escándalos. Ojalá pudiéramos recuperar el buen nombre de la unidad que le hace mucho bien al país. Yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, un orgulloso exalumno de la Universidad Pública. Estudié como estudiante becado por el Consejo Chino de Becas en la Universidad Donghua de Shanghái. Viví bastantes años, casi una década fuera del país. ¿En Pekín? En Shanghái. Shanghái. Pues también viví unos años en Inglaterra y digamos que hace un tiempo cuando regresé, un poco de paso, pues me enredé en las cosas de la política y después ya no me dejaron ir. Fui concejal de Bogotá con una votación bastante generosa por el Polo Democrático hace 4 años y fui precandidato a la alcaldía de Bogotá hace unos meses, pero pues algunas diferencias con mi partido no me permitieron aspirar a la alcaldía. ¿Su partido, el Polo? El Polo, sí, señor. ¿Sigue siendo del Polo? Sigo siendo del Polo y pues renuncié al Comité Ejecutivo Nacional, tuve que renunciar para poder asumir este cargo, pero yo creo que el partido debe recuperarse, debe ampliarse, no es mi papel hoy participar en política, pero... ¿Usted es comunista? Yo no soy comunista, yo no pertenezco al Partido Comunista. No pertenece a él, pero se siente comunista. Yo creo firmemente en la ciencia del marxismo, Yamit. Pues... Que no es lo mismo. No. ¿Qué diferencia hay entre ser comunista y ser leninista y ser marxista? Pues fíjese usted que son varios pasos. Yo creo que esos descubrimientos de Marx y pues lo que reposa en sus textos están llenos de aciertos y de hecho creo que hoy son tanto o más vigentes de lo que fueron hace 150 años. Pero el desarrollo posterior en el leninismo y el comunismo, pues digamos soviético, pues con ese tengo otras diferencias. Pero en el fondo, todas las izquierdas, desde la socialdemocracia hasta el comunismo más duro, todas beben del pensamiento de Marx, que no le tengo ningún miedo a decirlo, se lo digo. Ahí en Colombia ha sido bastante usual que los políticos de izquierda se escondan, se maticen, se pongan una pátina de centro o de otras cosas. Yo soy muy claro en mis ideologías, yo soy un hombre de izquierdas y pues hoy que hago parte del gobierno, pues ni más faltaba, tengo que posponer esas discusiones políticas. Hoy estoy en el Ejecutivo y tengo que gobernar para todos los colombianos, bien sean comunistas, socialistas, derecha, extremo centro, lo que sea. ¿Hasta dónde la filosofía marxista-leninista influye en su vida actual? Pues sabe que en mi vida cotidiana influye el marxismo. No le voy a hablar del leninismo porque ese quizás influye un poco menos. Yo no soy un hombre de partido, yo no me considero un hombre de partido, de centralismo democrático, de esas cosas rígidas, un poco del marxismo-leninismo, pero hay cosas del marxismo que sí me llenan. Por ejemplo, y fíjese usted que hace poco leía un libro muy interesante de un economista japonés sobre lo subvalorado que está la preocupación de Marx por el medio ambiente, que en esa época pues no se consideraba igual, uno no podría decir que en ese momento era un ecologista, pero sí al estudiar a fondo su pensamiento, este economista japonés concluye, pues dilucida, que Marx sí tuvo una profunda preocupación por la naturaleza
y que veía inviable el capitalismo también en los términos de preservar la vida en el planeta. Hoy nos enfrentamos a que este capitalismo desbocado seguramente va a destruir el planeta físicamente. Y, por ejemplo, algo en lo que sin duda influye el marxismo en mi vida es en mi resistencia a cosificar a los seres humanos. Esa reificación de los seres humanos de la que habló Marx me preocupa y la veo cotidianamente. Como en el mundo, cómo convertimos a los seres humanos en objetos, en mercancías. Se habla incluso de capital humano. Imagínese usted, son dos cosas distintas. Yo creo que no se le debe dar atributos humanos a los objetos y no se debe tratar como cosas a los humanos. Esa es un poco la filosofía de la inteligencia artificial, ¿no le parece? Asusta mucho, asusta mucho. En ese sentido, que es robotizar al hombre. A mí me asusta mucho que se le entreguen atributos humanos a los objetos, porque eso generalmente viene acompañado de que se le trata como objetos a las personas, como sucedía en la esclavitud. Se les trataba a las personas negras como si fueran objetos que podían transarse. Y un poco a eso apunta un capitalismo desbocado, insensible, que es el que rige en el mundo después de, pues, ya 40 años de andanadas neoliberales, sobre todo en el sur global. ¿Usted tuvo ocasión de leer El Capital? Yo no soy un gran estudioso de los textos marxistas, no lo soy. O sea, yo los tengo, he leído unas partes, pero yo no soy un exégeta de los textos marxistas. Yo no soy un cuadro formado en la política. Yo soy diseñador, lo mío pues es el arte, la literatura. Digamos que no soy un conocedor a fondo, soy un amateur en temas de marxismo. ¿Hasta dónde, digamos, la filosofía marxista que puede inspirar sus actos va a tener algún tipo de injerencia en el cargo que ahora va a ejercer en gestión de riesgo? Qué bueno que me lo pregunta, porque yo tomé una decisión y fue posponer mis debates políticos durante el tiempo que esté en este cargo, posponerlos de manera interior. Me ha dicho meterlo en una fiducia. Están metidos en una fiducia. Yo el otro día estaba diciendo que los puse en coma inducido, como también mis diferencias, porque eso no puede reñir con el cargo. Yo creo que en este momento mi obligación es trabajar de la mano de todos los alcaldes y gobernadores del país, hayan sido elegidos por el pacto o hayan sido elegidos por el uribismo. Si estos gobernadores o alcaldes tienen diferencias políticas con el señor presidente, pues ellos están en todo su derecho, pero ellos pueden hacerlo, yo no. Yo tengo la obligación de mantener la institucionalidad andando, tengo que mantener a la entidad cumpliendo su misionalidad, tengo que además articularme con gobernadores y alcaldes para que esa misionalidad se cumpla, pero además de eso, y esta es una misión muy enfática que me encomendó el señor presidente, yo tengo, como he dicho en varios espacios, tengo que sacar a los mercaderes del templo. Yo tengo... Me puse muy bíblico. No, ¿qué quiere decir mercaderes del templo? ¿Qué llama usted, doctor Carrillo, mercaderes del templo? Bueno, es una referencia bíblica. Yo por estos días ando muy en esa tónica. Al doctor Olmedo lo niegan 3 veces antes de que cante el gallo. Ya nadie lo conoce. Usted le pregunta a cualquiera y nadie es de la cuerda política del doctor Olmedo. Pero tengo entendido que usted sí lo conoce bien. Yo no he tenido el privilegio de conocerlo, incluso eso es muy complicado para el empalme. ¿Privilegio? No lo he tenido, bueno, no he tenido el dudoso gusto. Usted. Hay que mantener las formas, Yamit. Yo cuando hablo de sacar a los mercaderes del templo, lo digo ¿por qué? Porque en esa entidad hay mucha gente buena. Ahí trabajan centenares de personas que hacen un trabajo indispensable para el país. Y yo no quiero que esas personas a quienes yo hoy dirijo tengan la moral baja, porque yo necesito a los trabajadores de la entidad, a los colaboradores, a los funcionarios que están en propiedad. Dicho de otra manera, y perdón que lo interrumpa, en general los empleados, funcionarios de gestión de riesgos
es bueno la condición de ellos. Sí. Lo que no era bueno es la condición del doctor Olmedo. Yo no puedo sentenciar al doctor Olmedo, eso lo harán los jueces, pero lo que sí le puedo decir es que la mayoría de personas que trabajan en la entidad son personas probas, son personas que hacen su trabajo y que en este mismo momento, mientras los dos estamos teniendo esta conversación tan agradable, doctor Yamit, ellos están en una sala de crisis a la espera de atender cualquier necesidad que surja en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Y usted qué piensa hacer en el cargo que va a ocupar o que ocupa? Yo tengo bastantes planes, pero creo que algo que es sumamente importante es modernizar la entidad. Y cuando hablo de modernizarla, hablo, por ejemplo, de sus sistemas de información. Cuando usted tiene desorden, es mucho más fácil que aparezcan... El orden. Cuando usted tiene desorden, es más fácil que aparezcan manos traviesas a meter la mano ahí, ¿cierto? Porque la unidad hoy atraviesa por un claro atraso en sus sistemas de información. Estamos en el siglo XXI y contando. Este es el momento en el que yo como director debería tener un tablero de control donde yo puedo saber en qué lugar del país está la maquinaria amarilla georreferenciada, si está trabajando o no, incluso para poder pagar las horas de esa maquinaria amarilla. Entonces, si nosotros estamos girando plata a una maquinaria que está trabajando en algún lugar del país y no tenemos la certeza absoluta de que esas horas efectivamente se utilizaron y en dónde se utilizaron, puede haber serios problemas. Entonces hay que modernizarlo, hay que tener un sistema de gestión documental robusto que hoy no está, porque pues así es mucho más fácil que se metan las manitos traviesas. Sí, pero bueno, eso con su nombramiento parece estar corregido. Pero, ¿en qué consiste el nuevo descubrimiento que usted acaba de hacer sobre otros 40 tanques de agua contratados ilegalmente o irregularmente? Pues a ver, esto es muy complicado y lo primero es explicarle a los televidentes cómo funciona la unidad. La unidad tiene superpoderes, porque a diferencia de los ministerios que tienen que regirse por la Ley 80 y por la pues muy limitada posibilidad de contratar, la unidad al actuar en medio de emergencias tiene mucha más flexibilidad. Está regulada por la Ley 1523 y tiene otro marco normativo que la rige y le permite contratar ya. O sea, básicamente si hay un derrumbe, espero que no esté sucediendo en este momento, pues la unidad tiene que actuar de inmediato. Y eso le da esos superpoderes. Entonces, hay una figura que es la orden de proveeduría, que fueron las que se utilizaron para estos carrotanques. Sale una orden de proveeduría firmada por el doctor Olmedo López y por el señor Sneider Pinilla, que era su número 2, pues una persona aparentemente muy cercana a él. Y esa orden de proveeduría, la primera, es por 46.000 millones de pesos, 46.800 millones de pesos. ¿La primera o la segunda? La primera, esa es la número 185. 46.000 millones. 46.800 millones de pesos con los cuales se contrata la compra de 40 carrotanques cada uno por 1.170 millones de pesos a una firma recién creada, muy pequeña, que se llama Impoamericana Roger Sass, que es una firma pues, que no ofrece ningún tipo de credibilidad o de confiabilidad, en cabeza de un joven que se llama como la firma, Roger Pastas Fuertes, y la siguiente, que es una hermana melliza de la primera, es la número 192 por un valor de 29.000 millones de pesos. Otra contratada. Otra más. 29.000 millones 29. Más. O sea, tiene usted los 46.000 de la primera. 800 de la primera y el bonus de 29.000 para otros 40 carrotanques, estos más pequeños, de 5.000, entre 5.000 y 7.000 litros. A otro proveedor. Una ESAL es una corporación que tampoco es particularmente reconocida y pues que en este momento estamos investigando. Pero las máquinas o los carrotanques contratados que ya se pagaron, ¿funcionan? Pues debo decirle que no, y debo aquí, pues dándole la cara al país, decirles que debo ofrecerle una disculpa al pueblo de La Guajira, porque en medio de esta enorme necesidad que tienen de agua potable, pues un poco mi antecesor les tomó del pelo, puedo decirlo.
Eso ahí no me comprometo. Pero sí, esos carrotanques además no tenían asegurado de dónde iban a sacar el agua. Porque no solamente se trata de mover el agua de un lado a otro, se trata de asegurar que efectivamente esa agua sea potable y sea constante. Porque usted no puede llevar el carrotanque una vez, usted tiene que llevarlo con frecuencia. Y era evidente, cualquier persona que haya ido a La Guajira lo sabe, pues hay lugares muy apartados de la Alta Guajira donde un carrotanque de más de 20 toneladas nunca va a llegar. Entonces, ese carrotanque pues podía llegar a Uribia, a Maicao, a las ciudades más grandes, pero pues a los municipios más grandes, pero no a las pequeñas rancherías de la Alta Guajira que tanto lo necesitan. Pero entonces, doctor Carrillo, los carrotanques son inservibles, tanto los primeros 40 como los segundos 20 y pico. Yo no diría que inservibles. El asunto que encontramos también con las pólizas de seguro todo riesgo hace que en este momento no se puedan utilizar. Las pólizas. Las pólizas, sí, señor. No se pueden utilizar. Los carrotanques tienen que quedarse guardados, custodiados en los batallones militares en donde están y no pueden operar. Así consiguiéramos los conductores, los carrotanques no pueden operar porque carecen de las pólizas de seguro todo riesgo. Eso es otro problema. Ayer, mientras yo preparaba el debate que tenía hoy en el Senado, esta mañana muy temprano, pues encontramos que no hay soportes de que los carrotanques estén asegurados. No puede ser. Entonces, todo bien del Estado debe estar asegurado y no pueden operar. Ni van a ser utilizados. Serán utilizados, a ver, el país es enorme, a estos carrotanques se les puede dar un uso, ya se adquirieron. Pero no en La Guajira. Quizás algunos en La Guajira, pero el problema de fondo aquí es solucionar el problema de agua en La Guajira. Y en eso... Que los carrotanques no son la solución. Los carrotanques no son la solución. En consecuencia, no sirven para La Guajira. En consecuencia, no sirven para solucionar el problema de La Guajira, pueden servir en otros lugares. Ni los primeros ni los segundos. Ni los primeros ni los segundos. Los segundos pueden llegar a ser un poco más flexibles. Yo tengo mucho afán por ir a La Guajira. Estoy tratando, vamos a tener con el señor presidente del gobierno, con el pueblo, la próxima semana en La Mojana, lo cual podría no permitirme ir tan pronto como quisiera a La Guajira a inspeccionar eso con mis propios ojos, pero debo decirle algo. Y es que este gobierno está tratando de cumplir sus compromisos con el pueblo guajiro. El señor presidente le dio la cara al pueblo guajiro hace unos meses en el gobierno con el pueblo y además de la obligación de cumplir con la sentencia T-302, también el gobierno está comprometido con una solución de fondo. El Ministerio de Vivienda, la Presidencia de la República, la Unidad y otras entidades del Estado están trabajando en soluciones de fondo. Una, por ejemplo, es llevar el agua, un acueducto, desde el sur de La Guajira, donde hay un embalse con agua de la Sierra Nevada. ¿A través de qué? A través del desierto. ¿Pero y cómo? Con tubería. ¿Y dónde está? Está en proceso y es un proyecto muy interesante que viene adelantando este gobierno. ¿Que llevaría el agua de dónde a dónde? Desde el sur de La Guajira hasta el norte. O sea, hasta Uribia. Sí, exactamente. Lo atravesaría un poco para los que han ido cerca de la vía del tren. ¿Cuántos años devorará establecer? Es un proyecto ambicioso, pero hay más. Ese es un proyecto. Perdón, ¿cuántos años devorará construir ese oleoducto? Ese proyecto está en manos del Ministerio de Vivienda. Es el Ministerio de Vivienda a quien le corresponde ese proyecto. Pero usted calcula que ¿cuántos años? Pues vean, la obra pública siempre es difícil tener ese tipo de estimaciones y sería un poco irresponsable de mi parte decirlo. Pero hay que empezar lo antes posible. Sí, señor, pero dicho de otra manera, la promesa hecha por el presidente Petro a La Guajira no se podrá cumplir en su gobierno. Yo creo que sí se va a poder cumplir, porque no solamente se trata de la red que va desde el embalse que recoge agua de la Sierra Nevada, también se trata de avanzar en otras opciones. La desalinización del agua de mar, sí. Pues eso es una opción real. Para eso requiere usted una planta. Se requieren plantas de diferentes tamaños, de diferentes niveles. No hay plantas desalinizadoras, ni hay
el ducto para conducir el agua. Pero fíjese que hoy existen esas plantas, cada vez, lo que pasa con la tecnología, lo que pasa con los celulares, con las cámaras, es una tecnología que baja de precio, que es cada vez más asequible. También existen proyectos de pozos, hay agua subterránea en La Guajira, y esa agua, por supuesto, que también necesita un tratamiento, necesita desalinizarse en algunos casos y potabilizarse, pero el gobierno sí está comprometido y yo espero poder venir aquí en unos años o antes de que se acabe este gobierno y mi periodo como director a darle soluciones concretas y definitivas al agua en La Guajira. Pero por ahora, la esperanza de agua potable para La Guajira, por ahora, doctor Carrillo, es solo esperanza. Una esperanza que tenemos que mantener viva. No, pero como la esperanza de tener un país mejor y de luchar contra la corrupción. Yo no sé si usted ha tenido esta curiosidad, que yo la tuve. ¿Cuántos años lleva La Guajira con las promesas que le han hecho durante cuántos años de darle agua? Lamentablemente así es, y por eso en el caso del pueblo guayú, que es sujeto de especial protección, existe una sentencia de la que le hablaba hace un momento, que obliga al gobierno a hacerlo, pero este es un gobierno que quiere ir más allá, que quiere traer desarrollo y bienestar a esa región del país. Hace poco el presidente hablaba con la visita de la reina de los Países Bajos de lo valioso que sería conectar La Guajira a través de rutas turísticas con las islas neerlandesas, Curazao, Aruba, y en este momento, y en eso ya está avanzando el Ministerio de Transporte, le cuento, y es una buena noticia. Este gobierno quizás a veces no comunica bien las buenas noticias. Se construye un aeropuerto en La Guajira, un aeródromo. Con todo respeto, usted es un soñador. ¿Cuántos años? Lo seguiré siendo. No, pero es en serio. ¿Cuántos años llega el pueblo guayú sin agua? Demasiados. Demasiados. Demasiados, y por eso le digo una cosa, mirándolo a los ojos, este gobierno tiene la obligación de no fallarle a las personas que nos permitieron estar aquí. Y una narrativa que han creado los enemigos del gobierno es que nosotros somos lo mismo. Entonces dicen, vea, es que ese contrato de los carrotanques, eso es lo mismo de centros poblados. No, aquí hay una diferencia sustancial y mi nombramiento también obedece a eso. Entonces, pueden decir que somos buenos, pueden decir que somos malos, pueden decir que les gustan o no las ideas de la izquierda, pero yo le digo, lo que no pueden decir es que somos lo mismo. Y yo espero que de acá en adelante la unidad que yo dirijo sea un ejemplo para la sociedad, para las demás entidades del Estado y podamos dar resultados concretos a los colombianos. El doctor Olmedo López, que fue su antecesor, fue nombrado por este gobierno. Ojalá no sea así en este gobierno. Yo se lo digo, este cambio en la unidad es un mensaje muy claro al país y es un mensaje muy claro además a la clase política. Lo que ha pasado en Colombia, y es algo naturalizado, es que los políticos utilizan el Ejecutivo como moneda de cambio para hacer política. Entonces usted contrata gente, usted hace favores políticos, ¿cierto?, desde el Ejecutivo y después convierte eso en votos a través de unas maquinarias. El presidente me conoce, el presidente sabe cuál ha sido mi trayectoria y yo creo que mi nombramiento es de cierta manera una garantía de que esas viejas prácticas políticas se acaban y se acaban vengan de donde vengan. Si a mí, gente de mi partido, me propone hacer eso mismo que hemos venido haciendo, pues la respuesta será no. Esta es una dirección que no va a ser componendas políticas, que no va a ser acuerdos políticos y que no va a instrumentalizar el poder y la capacidad de ayudar a todos los colombianos para beneficiar a un sector político. Mire, mi última pregunta, doctor Carrillo. ¿Usted conoce La Guajira? Conozco La Guajira, sí, señor. ¿La conoce bien? Pues he ido algunas veces en mi vida, no soy guajiro. Como turista. Sí, la conozco, he ido desde pequeño en varias ocasiones, pero la conozco y pues además soy político, yo soy un actor político y pues he investigado acerca de lo que sucede en La Guajira. Pero conoce sus problemas de abandono, sus problemas de hambre, sus problemas de sed, falta de agua. Sí, señor. Los conozco y me duelen profundamente. Y debe tener el pueblo guajiro hoy, el pueblo guayú,
por lo menos esperanza en que con ustedes va a cambiar su vida? Yo espero que mantengan la esperanza, porque esto que está pasando es muy doloroso para todos. Es muy doloroso para ellos, es muy doloroso para el país y es inexcusable. Y otra diferencia con gobiernos anteriores es que nosotros aquí estamos dispuestos a asumir las responsabilidades políticas, a decirle la verdad a los ciudadanos, a colaborar con los organismos de control. Aquí no se trata, justamente hoy me reuní con el señor Contralor General de la República para pedirle cooperación, para trabajar de la mano en que avancen con toda celeridad las investigaciones contra quienes han estado. Espero poder reunirme con la señora Procuradora y ojalá pueda reunirme también con la nueva fiscal recientemente nombrada. Doctor Carlos Carrillo, pues mucha suerte con su nueva gestión y que ojalá... La necesitaré. Sí, y que ojalá la esperanza se vuelva realidad. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.